Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí todo un honor estar el día de hoy aquí para compartir unas ideas, una visión sobre lo que está sucediendo en estos momentos, en estos tiempos complejos, únicos e históricos que nunca se habían presentado. Pero bueno, antes de comentar mi tema, que va a ser la mediación y el gran confinamiento, quiero agradecer a nuestro señor director, el doctor Enoc Morán, por esta invitación, por permitirme ser parte de este gran equipo de profesionales, de conferencistas que a lo largo de, estas, de estas últimas semanas han estado colaborando para poder seguir en comunicación, para poder seguir transmitiendo ideas o visiones a todos los profesionales del derecho y a toda la comunidad en general. Es para mí, insisto, un gran honor que estar aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y cuando yo digo estar aquí es porque estos medios de información, estos TICs, estas tecnologías de la información, nos permite poder estar conectados y lograr ese acercamiento y esa empatía que cuando uno da una conferencia en ese auditorio tan bonito que tienen ustedes, se siente uno igual de cobijado. Señor director Enoc Morán, muchísimas gracias por poderme permitir esta palestra el día de hoy con usted, con sus profesores y con todos sus alumnos. Como lo mencionaba hace un momento, el tema que voy a impartir, que voy a comentar es la mediación y el gran confinamiento. ¿Qué tienen que ver estos dos temas? El gran confinamiento se refiere a la situación actual que estamos viviendo, a la cuarentena, al encierro voluntario de que la mayoría de los mexicanos hemos decidido asumir en razón de esta pandemia denominada COVID-19, en la cual nos hemos visto en la necesidad de cambiar roles, de cambiar nuestro modus vivendi. Y eso, bueno, pues ha generado un sinnúmero de conflictos, principalmente los conflictos en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en la comunidad en general. Este gran confinamiento, lo primero que ha generado es que sea un detonador de microconflictos, en el entendido de que cuando nos encontramos en nuestro hogar, pues bueno, todas las situaciones que pasan dentro de él, pues pueden generar una escalada de un conflicto muchísimo mayor, de un macro conflicto. Entendemos que ya estamos sobre el tercer mes y estar 3 meses confinado, un confinamiento voluntario, insisto, pero realmente es todo un reto, es una cuestión bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que esto provoca? Bueno, pues indiscutiblemente la escalada de los conflictos. Esto es, surge violencia. ¿Violencia dónde? Violencia en nuestros hogares. Y algo que es relevante destacar es que este tipo de efecto de este gran confinamiento no estaba considerado bajo ninguna circunstancia en el catálogo de factores generadores de conflictos sociales y particulares. Es algo que a nuestra generación y a la generación de todos ustedes nos está sucediendo como algo nuevo. Es algo que no había pasado, por eso hacemos mención de que es algo histórico. Entonces, no estamos preparados para poder entender cómo podemos sobrevivir en estos momentos bajo estas condiciones. Esto ha provocado un sinnúmero de situaciones como son conductas de aislamiento, el distanciamiento que hemos tenido, aquellos que de una u otra manera hacían su vida fuera de su hogar, se han aislado,
la falta de empatía que también genera un sinnúmero de conflictos, la ausencia de kinestesia, esto es, muchas personas requieren de un contacto personal para poder comunicarse. Entonces, esto está sucediendo en todos los hogares de México, está sucediendo en todas las organizaciones del país y obviamente nos está afectando nuestro bienestar. Entonces, es en este entorno complejo, generador de conflictos micros y macros, en donde pueden aparecer, o es la gran oportunidad de los métodos de solución de conflictos, entendiendo como estos, o el mayor representante de ellos, a la mediación. Necesitamos en un momento dado que ante estos conflictos, ante esta escalada de conflictos que se están dando, pues se requiere de la participación ciudadana. ¿Para qué? Para crear espacios armónicos, para lograr la sincronía necesaria para la convivencia. Esto es como un tamiz que obviamente la sociedad, como una sociedad progresista, somos y necesitamos estar en constante comunicación y estar en constante convivencia. El reto de todo esto es la disminución de los riesgos psicosociales. Esto es, hablamos del estrés y de la violencia misma, la violencia que se enmarca en un gran concepto de una violencia estructural. Visualicemos cómo nuestros sistemas tradicionales se encuentran en este momento colapsados. O sea, simplemente en los últimos 3 meses no han operado o han mantenido algunas guardias para las cuestiones más trascendentales, más necesarias, pero que sin embargo se encuentran en stand-by. ¿Esto qué va a suceder? Pues bueno, va a colapsar el sistema tradicional de impartición y de procuración de justicia. Se avecina una marejada de conflictos y que entonces tenemos que pensar cómo lo vamos a resolver. Entonces, es este momento, es este entorno en donde los métodos de solución de conflicto, la mediación, tiene su gran oportunidad, pero sobre todo la gran oportunidad es de nosotros mismos, de las personas, puesto que la mediación implica que nosotros resolvamos nuestros conflictos por nosotros mismos. Es en este escenario en donde podemos irrumpir y lograr o poder generar bienestar y en consecuencia generar felicidad y en consecuencia generar paz para todos nosotros, para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestros socios, para nuestros amigos en nuestros trabajos. Nuestro entorno en este momento está marcado por algo que hemos venido denominando o que se ha denominado como violencia estructural. Quiero leer la definición, puesto que es una definición compleja, la cual ahorita explicaré. Violencia estructural es un término que es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Entiéndase, supervivencia, bienestar, identidad, libertad, afecta nuestro libre albedrío. Y esto es resultado de los procesos de estratificación social, es decir, que no hay una necesidad de forma de violencia directa, es la estratificación de cómo estamos organizados, de cómo nuestra cultura influye en nuestro hacer cotidiano. Entonces, si nosotros de una u otra manera estamos acostumbrados a actuar o a vivir de determinada manera y de repente viene un cambio total, pues entonces esa estructura cambia. Entonces, ¿qué está afectando? Bueno, nuestra percepción, ¿sí? Estamos hablando que la percepción afecta el bienestar. Entonces, cuando hablamos de bienestar subjetivo, que es nuestros propios intereses. Pero entonces se radica que la felicidad implica o está presente en el bienestar subjetivo percibido. Todo tiene que ver con la percepción de cómo nos sentimos de cómo estamos viviendo en este momento. Entonces, ya comentamos que esto es el hacer o no hacer de las instituciones gubernamentales, que como ya se ha visto, no han estado preparadas o han estado al nivel del reto de este gran confinamiento. Pero también no solo se trata de las instituciones, se trata de las personas también.
es el hacer o no hacer de nosotros, ¿sí? Es la desorganización y la falta de planeación de la sociedad en general. Quienes nos deberían de organizar no saben cómo organizarnos, pero nosotros tampoco nos dejamos organizar. Esto ha generado movimientos sociales justificándose bajo el tema del COVID, de la pandemia, ¿sí? En donde hemos visto en las noticias tomas de hospitales, en donde hemos visto acciones en contra de médicos y enfermeras, en donde hemos visto toma de municipios o cierre de municipios. Esto no lo hacen las instituciones, lo hacen las personas y es parte de esa misma violencia, ¿no? Es esa afectación a ese bienestar. Podemos considerar que violencia estructural es que no se respeta la cuarentena. ¿Cuántos de los que están aquí viéndome o cuántos de nosotros sabemos de personas que andan en la calle y que no han respetado la cuarentena? También debemos de pensar que el encarecimiento de productos, el desabasto y la especulación es violencia, es parte de la violencia estructural. El desempleo que se ha generado, los millones de empleos que se han perdido por falta de apoyo, de subsidios, eso es violencia también. Obligar a los empleados a trabajar en estas condiciones críticas es igualmente una violencia. Entonces, esto es, digamos, en un entorno general. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la célula de la sociedad que es aquella en la cual se sustenta y se fundamenta el progreso o la evolución de una nación? Bueno, de repente nos encontramos con que tenemos conflictos entre parejas, nos encontramos que hay abandono, hay quienes han abandonado sus hogares en este tema porque no han soportado este confinamiento. Hay angustia, la angustia que se genera por este encierro, los conflictos que se están suscitando entre padres e hijos, los conflictos que se están suscitando entre hermanos, los conflictos que se están sucediendo con la familia extendida, entiéndase, abuelos, tíos, sobrinos, suegras, cuñados, cuñadas, etcétera. Imaginen todos ustedes cómo es que esto, que parecería ser exclusivo de una célula familiar, de una familia nuclear, cómo impacta a la sociedad. En México, el 80% de las empresas son familiares y tienen una vida útil de 2 años. Esto me tocó comentarlo hace unos meses que estuve allá con ustedes por Colima. Imagínense cómo esas relaciones, cómo este conflicto intrafamiliar que se está dando por este confinamiento viene a afectar a una empresa, ¿sí? No solamente a la comunidad, a las empresas de este país, ¿sí? Esto también ha fomentado un altísimo nivel, ese estrés, esa angustia que ha generado un alto nivel de alcoholismo, ha generado un alto nivel de drogadicción. ¿Y qué pasa? Pues también esa violencia está provocada por una incertidumbre económica y social. Y cuando hablamos de incertidumbres económicas y sociales, me refiero a nuestra salud, me refiero a la educación, me refiero a la seguridad, me refiero al esparcimiento, me refiero a las partes culturales. Todo esto está generando conflictos. No todos tenemos la posibilidad de mantenernos en casa esperando a que se encuentre una vacuna. No, hay personas que tienen que salir y tienen que arriesgar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues el confinamiento está cambiando a las personas. Nos está cambiando. Para bien o para mal, pero nos está cambiando. Voy a comentar los puntos en los que son para mal, en donde surge este conflicto. Estamos hablando que las parejas se están reencontrando. Muchas parejas se están reencontrando, pero se dan cuenta, fíjense, se dan cuenta de que ya no son lo que creían que eran. Y hay una cantidad impresionante de rompimientos en este momento en los hogares. Por eso hablaba yo de abandono, en donde hay violencia, en donde esa pareja solamente se veía por las noches, o solamente regresaba a comer, salía, corría, regresaba, tanto papá o tanto como o mamá. Ambos roles en un sistema de igualdad se dan cuenta de que se reencuentran y ya no se conocen. El nivel de tolerancia se desborda. Imagínense, en unos cuantos metros cuadrados
en donde padres e hijos tienen que combinar escuela y trabajo. Imagínense el nivel de angustia. Pensemos en la generalidad de las casas y los hogares que se tienen en este momento. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer el teletrabajo o el home office. Entonces, de repente, la mamá trabaja, el papá trabaja, los 2 o 3 niños tienen que hacer tarea. Entonces cambian roles, roles a los cuales no estábamos preparados, roles en los cuales necesitamos de determinadas habilidades y competencias que no tenemos, que carecemos de ellas. Entonces, esto está generando conflictos y violencia en nuestros hogares, con un impacto social importantísimo. Pensemos que esa falta de habilidades y competencia está generando incertidumbre, porque a mí no me prepararon para ser maestro de mis hijos y ayudarles a hacer la tarea de mis hijos, ¿sí? El descubrimiento de lo que significa ser padre o hijo, dependiendo, porque a mi edad puedo estar conviviendo con mis padres, ¿sí? Entonces, nuevamente me reencuentro con la utilidad de dejar solo de ser proveedor y ser un padre o de ser un hijo que tengo que asumir determinadas responsabilidades de convivencia, de empatía, de acercamiento. Nos damos cuenta de la falta de creatividad en nosotros para poder convivir en unos cuantos metros cuadrados. Estamos entonces pues atrapados en un condicionamiento social y, por qué no decirlo, también consumista, ¿sí? Hemos visto la noticia de lo que ha pasado cuando han salido por primera vez después de semanas o meses. No había tiempo de calidad con la familia. La casa era un lugar solo para dormir. Entonces, eso está provocando violencia en nuestros hogares. El desinterés, el desencuentro con los amigos. Los que yo creí que eran mis amigos ahora están aflorando individualismos, egoísmos, egocentrismos, que simple y llanamente están condicionando y nos están haciendo cambiar. Nos están enseñando, nos están obligando a reorientar lo que creíamos que era nuestra vida normal, común y corriente y feliz, pero resulta que no lo es, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Tengo hablando 15 minutos de un escenario complejo que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias tenemos? ¿Qué consecuencias tenemos? La desestabilidad social. Tenemos una inconformidad, no una inconformidad nada más con los que están viviendo en unos cuantos metros cuadrados, inconformidad de aquellos que andan afuera y que están alargando esta pandemia, una inconformidad hacia las instituciones por no tener la capacidad o la habilidad de reacción para que nosotros no estemos padeciendo esta situación. Esto, ¿qué hace? ¿Cuál es la consecuencia? Se está trastocando el sistema de bienestar social, que en estos momentos obviamente está cuestionado y es endeble. ¿Producto de qué? De esta violencia estructural que se está generando por la pandemia, por el gran confinamiento, como ha sido llamado a nivel mundial, así se le llama hoy en día, el gran confinamiento. Una gran parte de todas estas personas que están generando esto son incrédulos o ignoran las consecuencias o se ven en la necesidad de ignorarlo. Aquellas personas que viven día a día están arriesgando su vida, tienen que salir a trabajar, tienen que subirse a un camión, a un metro y convivir con una cantidad importante de personas. ¿Cuál es el riesgo entonces de contaminación? Pues es muy alto, pero entonces esa falta de oportunidades también es violencia estructural, porque nuestro sistema así está armado y condicionado. No lo habíamos considerado, no lo habíamos pensado. Entonces tenemos que ver o tenemos que vivir una nueva realidad que así se ha llamado, pero que está incrementando la violencia, ¿sí? La paciencia de las personas está al borde. Entonces, esta nueva realidad propicia este tipo de conflictos. Entonces, estamos a un punto de que haya una escalada de conflictos y que esos conflictos micros se conviertan en conflictos sociales. Entonces, esa afectación a este bienestar, a la felicidad y a la paz de las personas, pues sucede porque también afecta este modus vivendi al cual nosotros creíamos o aspirábamos.
Entonces, esas falsas expectativas, pero es esa percepción, como yo se lo mencionaba, que es la que nos está ubicando en lo que nosotros podemos considerar de por qué somos o por qué no somos felices o por qué necesitamos o no necesitamos vivir en paz. Entonces, si nosotros en este momento como sociedad no tenemos relaciones firmes y sanas hacia el interior de nuestro primer círculo, de nuestra familia, con nuestra familia ampliada, si no tenemos esos lazos fuertes, pues ¿qué podemos esperar entonces de las relaciones sociales y de las relaciones ocasionales de nuestro entorno laboral o de nuestro entorno social? Una persona conflictuada, una persona emproblemada, una persona angustiada y estresada es un generador de conflictos. Lo mencioné en alguna ocasión, estar a un lado de una persona emproblemada en ese nivel es un conflicto seguro, ¿sí? Entonces, es aquí en donde tiene que haber o tiene que surgir una revaloración social, en razón de que la paz está inmersa en las estructuras político y sociales, pero está inmersa, pero no está operacionalizada. Entonces, esa operacionalización también es nuestra oportunidad porque nos va a permitir crear una transformación social positiva, nos va a permitir generar un empoderamiento pacifista, pero tenemos que resolver nuestros conflictos. Los elementos están, pero no los estamos aprovechando. Las facilidades están, pero no las estamos operacionalizando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un caos. Entonces, la mediación surge, y quiero insistir, y los demás métodos como una oportunidad. Hace entonces estos métodos de solución de conflictos del confinamiento un área de oportunidad, en donde podemos transformar nuestras relaciones de negativas a positivas. En este entorno surge la solidaridad. Claro, es una de las condiciones humanas más relevantes, la solidaridad. Estos métodos de solución de conflictos también impulsan la creatividad. Ya había mencionado que no hay creatividad. Estos métodos apoyan e impulsan la creatividad. Hace que surjan liderazgos. Necesitamos líderes sociales, líderes en nuestra casa, ¿sí? Asumir nuevamente responsabilidades para que se pueda hacer, ¿sí? Estos métodos de solución de conflictos, la mediación, también implica respeto, genera el reencuentro con la pareja, con los hijos, con la familia extendida, con los amigos. Estos métodos impulsan el diálogo. Es uno de los elementos más trascendentales para poder llegar a un arreglo, para poder llegar a un acuerdo, el diálogo. Y por sí, también de todo esto surge el amor. Se rescata el amor, se rescata la felicidad, se rescata la productividad. Son verdaderamente elementos que hacen de nuestra vida, son la gasolina, son el impulso, son la batería de todos nosotros. Esa solidaridad, esa dignidad, vivir dignamente, vivir bien, el buen vivir, pero tenemos que ser felices, tenemos que estar rodeados de gente que nos quiera, que nos aprecia. Entonces, ¿qué acciones tenemos que hacer? Bueno, primero, tenemos que garantizar un derecho a la paz a través de un sistema social. Técnicamente las políticas públicas de bienestar están ahí, ¿sí? Ahí están, pero nada nos garantiza que puedan verdaderamente tener o llegar a todos nosotros. La política pública de bienestar de la salud está totalmente cuestionada y es una política pública y es un derecho que nos asiste y eso viene a afectar a todos los otros demás derechos o a los demás derechos humanos, como lo quieran ustedes llamar. Genera paz, implica, necesitamos generar bienestar, necesitamos generar felicidad. Debemos de ser proveedores de la armonía. Debemos de buscar relaciones armónicas, ordenarlas. ¿Qué es la armonía para los efectos de lo que está sucediendo? Pues es la ausencia de violencia. Y la ausencia de violencia reditúa en una vida digna, en una vida en calma. ¿Sí? Como ciudadano, como nosotros, ustedes, yo, como ciudadanos,
No podemos tomar acciones generales, eso le corresponde a las instituciones, pero sí podemos tomar acciones particulares y nuestras acciones particulares en nuestros hogares van a duplicar o van a reaccionar. Entonces, ¿esto cómo va a suceder? ¿Cómo puedo yo argumentar si cada uno en su hogar puede tomar o puede hacer una acción para que todo cambie? Bueno, tenemos que conservar la calma, tenemos que evitar la violencia y eso va a provocar que evitemos la escalada del conflicto usando la mediación, trabajando en nuestros intereses. Esto va a hacer que logremos nuevamente esa concentricidad con las demás personas que nos hace, al ser personas únicas, también nos hace que formemos parte de una institución, de una sociedad única. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser positivos. La proactividad y ser positivos nos aleja de estar esperando a que nos resuelvan nuestros problemas. Podemos resolverlos nosotros, ¿sí? Necesitamos ser flexibles y para poder ser flexibles necesitamos poder entender y tener opciones. Pero si no sabemos cómo tener esas opciones, si no somos lo creativos, si no somos proactivos o positivos, no vamos a ver esas opciones. Debemos de colaborar como agentes de paz. Estar en calma en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, me va a poder permitir ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor trabajador, ser mejor amigo, ¿sí? El bienestar subjetivo percibido, el bienestar, el gran bienestar social, tiene un impacto en el trabajo, en la salud, con los amigos, ¿sí? Es en la parte económica. Todo esto es lo que mueve el bienestar. Y el bienestar es actualmente un indicador de carácter económico. Pero el bienestar lo debemos de hacer nosotros. El bienestar, ahorita en este momento somos pasivos. Necesitamos de ser activos. Ese es el gran reto. Pero para poderlo hacer, necesitamos resolver nuestros problemas. Necesitamos ser agentes de paz. ¿Y qué es lo que hace un agente de paz? ¿Quién es un agente de paz? Bueno, para ser un agente de paz debo ser proclive, debo de tener determinadas habilidades, necesito tener determinadas competencias. Pero un agente de paz es un líder hacia mi pequeña comunidad de familia, hacia mi comunidad extendida, hacia mis vecinos, hacia mis empleados, o yo como empleado también lo puedo hacer. Y es ahí en donde surgen los liderazgos. Requerimos de ser líderes, líderes de nuestra familia, líderes de nuestros seres queridos, líderes de quienes nos importan. Tenemos que ser promotores de esta paz, de esta necesidad de que no haya conflicto. Recordamos un poco los conceptos de paz positiva y paz negativa. Necesitamos ubicarnos en la paz positiva, que es el hacer. ¿Y cómo tenemos que hacer? Bueno, resolviendo nuestros propios conflictos. Podemos hacerlo. Y además, esos conflictos son esa solución, ese acuerdo de mediación, será vinculante y tendrá un reconocimiento por nuestro sistema judicial. Es quien soluciona los conflictos a través de la mediación, ya lo comenté. Es un impulsor, ese agente de paz es alguien que impulsa la concertación, el diálogo, el perdón, la felicidad. Es el que educa para la paz positiva, es el que vive en paz, es el que le gusta vivir bien, es el que busca el buen vivir, ¿sí? Pero el vivir bien y el buen vivir radica en los intereses de ustedes, no radica en el interés de la otra. Pero estamos hablando de concentricidad de relaciones. Funcionamos como sociedad, ¿sí? Funcionamos en grupo. Podemos seguir cohesionados en grupo siempre y cuando se respeten mis intereses y yo respete los intereses de los demás. Y trabajar en los intereses es la principal clave de la mediación. Por eso es que hace proclive en estos momentos a la mediación para resolver estos conflictos y evitar la escalada social del conflicto. ¿Qué necesita saber ese agente de paz? ¿Qué condiciones, qué habilidades? Bueno, debe de ser un gestor de conflictos, ¿sí? Ya no solucionamos conflictos, gestionamos y transformamos conflictos. Debemos de saber cómo manejar una crisis. Debemos de entender lo que es un proceso de negociación como técnica principal de los métodos de solución de conflictos. Tenemos que saber trabajar en comunidades
en dinámicas de grupos, trabajar con esa inteligencia emocional que un líder tiene. Tenemos que trabajar para lograr la resiliencia personal y la resiliencia de los que están sobre nosotros. Debemos de entender y saber lo que es la dignidad, ¿sí? Como un derecho primigenio sobre todo. Debemos de entender y comprender lo que es la armonía. Y si hay armonía, hay respeto y hay dignidad. Y en consecuencia, requerimos de ser flexibles para poder entender cómo puedo querer que respeten mis intereses si yo no respeto los de los demás. Debemos de tener una capacidad, obviamente, de juicio y de decisión para poder decidir sobre lo que es disponible y sobre lo que nuestras propias leyes y normas nos pueden o nos permiten poder negociar, poder disponer de ello. Necesitamos saber lo que es la legalidad, lo que es la ética. Necesitamos comprender plenamente los derechos humanos. Debemos entender los nuevos esquemas de comunicación, las redes sociales. Hoy estamos en una red social importantísima que está cambiando nuestra forma de vida, el entrar a ella, el entenderla, el saber, el saber el impacto que debemos de tener. Entonces, esto nos obliga a todos, a ustedes y a nosotros, a generar acciones de intervención. Esto es, generar un equilibrio personal, un equilibrio con nuestra familia. Esto solo se logra a través del buen vivir, del vivir bien. ¿Basado en qué? En bienestar. ¿Basado qué? En felicidad. ¿Basado qué? En nuestra propia felicidad. La mediación no discrimina. La mediación necesariamente opera en entornos de igualdad y equidad. Si no hay igualdad y no hay equidad dentro de un proceso de mediación, va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Si no se dan estas condiciones, es indubitablemente que la mediación va a fracasar, que no se va a poder lograr el acuerdo. Entonces, tenemos que pensar cómo transmitirla, cómo llegar, ¿sí? Entonces, esto me hace pensar en el uso de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos capacitar a las personas en mediación o en técnicas de negociación? A través de estas técnicas. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos auxiliarlos? Los mediadores podemos trabajar en mediaciones virtuales, en mediaciones online. Ahorita, en este momento, existen las condiciones sociales para lograrlo. Sí, hay las condiciones sociales para lograrlo. Actualmente, como en estos 3 meses de confinamiento, pues ante la necesidad hemos aceptado el usar estas tecnologías, ¿sí? Ya no hay una resistencia al uso de las tecnologías. Pensemos simple y llanamente, ¿qué está pasando con las grandes instituciones que estamos trabajando actualmente? Lo que está sucediendo aquí el día de hoy es un ejemplo. ¿Qué les puedo decir? Les pondré de ejemplo la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde yo estoy, de donde yo trabajo, donde yo soy el subdirector de posgrado. De la noche a la mañana nos dice, organiza todo a distancia, en donde tenemos que atender 210,000 alumnos y que tenemos que darles la posibilidad y poder darles para que puedan continuar, darles las oportunidades para que puedan continuar estudiando. ¿A través de qué? De estas vías. ¿Qué hicimos entre profesores? En 12,000, fíjense lo que somos 12,000 profesores y administrativos. Tuvimos que trabajar y tuvimos que hacer en un poco tiempo, organizarnos para poder instrumentar acciones que nos permitiera poder seguir gestionando todos los procesos académicos. ¿Y saben qué? Lo logramos. ¿Por qué? Porque la tecnología ahí está, porque la tecnología es de fácil acceso, porque ya desde mis abuelos, desde los abuelos, mis padres son octogenarios y ellos manejan ya actualmente estos medios de comunicación. Los niños, ni se digan, nosotros, a lo mejor mi generación era la que más se resistía, porque a nosotros nos educaron para un mundo que ya no existe, nos hemos tenido que ir adaptando. Pero resulta que la mayoría de los jóvenes ya han nacido con esto, ya viven con esto. Entonces, podemos utilizar los medios tecnológicos para poder vivir bien, para poder generar armonía, para poder generar paz.
no solo son negativos, ya hay una aceptación. Los usos, las tecnologías de información son accesibles para todos. Es cierto que hay un gran número, hay un porcentaje importante de la población que por cuestiones de carácter económico no pueden acceder, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan acceder. Es un gran reto social y es un porcentaje muy importante, pero sin embargo lo podemos lograr, se puede hacer y se pueden utilizar estos medios para hacerlo. Entonces, esto nos obliga de una u otra manera, pues capacitarnos online, pero no solamente capacitarnos, llevar también los procesos de mediación. Entonces, es necesario dotar de habilidades específicas a quienes van a mediar y a quienes van a ser los mediados. El reto, insisto, el reto más importante era que estas tecnologías no estaban socializadas. No, pues ya lo están. Ya podemos, sin ningún temor, hacerlo. Teníamos la tecnología. Entonces, de repente nos encontramos con la carencia de habilidades, tanto los mediados como los mediadores. Entonces, ¿qué habilidades son las que necesitamos? ¿Qué habilidades son las que se requieren para que nosotros podamos solventar un procedimiento de mediación y podamos ayudar a la sociedad? ¿Cómo a través de una plataforma tecnológica? Porque la verdad es que ya hay una cantidad importante de plataformas, Zoom, Google, Teams, en fin, creo que me estoy quedando corto, pero ¿qué necesitamos? Bueno, si las condiciones sociales de socialización, válgame la redundancia, de los medios tecnológicos ya está presente, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ayudarle a la sociedad a que sepa manejar estas tecnologías de la información. Debemos de ser capaces de manejar nuestros tiempos. Resulta que es una de las habilidades más importantes, el manejo del tiempo. No éramos conscientes de este gran reto o de esta gran oportunidad del manejo del tiempo. El manejo del tiempo está condicionando todo, porque ante el uso de estas tecnologías, atrás del uso de estas tecnologías hay una planeación importante. Simplemente para esta conferencia hemos estado platicando en varias ocasiones, me auxiliaron, me han hablado 3 veces en el transcurso del día, hicimos una prueba. ¿Qué es esto? Planeación. ¿Para qué? Para poder yo comunicarme con ustedes y poder manejar mi tiempo. Me están diciendo que tengo tanto tiempo, empezamos a las 7 y ya me dijeron, terminas a las 7:50, ¿sí? Para poder abrir preguntas. ¿Esto qué es? Manejo del tiempo. Entonces, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras amistades, es manejo del tiempo. Resulta también que las relaciones sociales se están manejando también por estas redes sociales, en donde podemos tener una reunión, ¿sí? Donde podemos festejar por esta misma vía. Pues eso también requiere de tiempo. Y para poder hacerlo también requerimos de disciplina. No basta actualmente con decir, yo no sé usarlo. Tengo que aplicarme, tengo que disciplinarme, tengo que ordenarme. Entonces, ¿eso qué me obliga? Que tengo que generar una planeación. Necesitamos enseñarnos a planear. No planeábamos y andábamos o trabajábamos bajo una sinergia. Esa sinergia determinada ni siquiera por nosotros mismos, sino por circunstancias sociales, ahora al cortarse está generando conflictos. Entonces, pero para poder comunicarnos por esto también necesitamos planear. Necesitamos ser creativos, ¿sí? La creatividad que implica tener un escenario, la creatividad de decir qué es lo que me voy a poner, cómo me debo parar, qué tanta distancia debo de tener, qué palabras tengo que decir para poder ser más accesible a ustedes. Pues bueno, resulta que para un proceso de solución de conflictos lo más importante para el mediador es uso de la creatividad, ¿sí? Y cómo de una u otra manera puede impulsar la creatividad de las personas que se encuentran en conflictos para que puedan llegar a una solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el enfoque, necesitamos cambiar de enfoque. El enfocarnos en algo es otra habilidad que debemos de tener. Como sociedad somos una sociedad dispersa, condicionada a un devenir cotidiano, a una sinergia cotidiana, en el cual nos insertamos en ella
como un esquema de vida, pero realmente es en nuestra forma de vida que queremos. Entonces, ¿qué nos implica esto? Pues otra de las grandes competencias, colaborar. Colaborar significa querer solucionar el conflicto o querer ayudar a solucionar el conflicto. Y la colaboración que hasta este momento se ha ubicado como una reacción humana, como un instinto, pues ahora es una necesidad y se ha traducido en una habilidad y en una competencia que tenemos que desarrollar, la colaboración. Debemos también de ser capaces de la sincronicidad, ¿sí? La sincronicidad es poder estar comunicándonos, ustedes en su pantalla, yo en la mía, al mismo momento, y que verdaderamente estemos logrando una comunicación. Así como en este momento veo yo en el chat directo que me están haciendo preguntas, ahí veo a Adolfo, a María Mesa, a Carla Blas, que me están haciendo preguntas. Esto es sincronicidad, pero esto también es colaboración, es enfoque, es creatividad, es planeación, es disciplina. Todas estas habilidades en conjunta están haciendo posible esto, pues también van a hacer posible un acuerdo de mediación. Debemos también de una u otra manera de considerar los valores intangibles que tienen estas nuevas maneras de hacer y de resolver los conflictos. La felicidad per se es un valor intangible, el bienestar es un valor intangible, la paz es un valor intangible, es el ganar, es los beneficios personales que yo voy a tener. Entonces, esto se traduce de igual manera en habilidades de bienestar. ¿Qué son las habilidades de bienestar? Bueno, las habilidades de bienestar es aquello que nos va a ubicar o nos va a centrar en lo que es el devenir cotidiano. ¿Cómo podemos lograr convivir? ¿Cómo podemos entender el respeto hacia los demás? Estamos hablando de entender lo que es la dignidad como un derecho inalienable de vida. Debemos de entender cómo operan o cómo funcionan los derechos humanos. Nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al alimento, a la salud, a la educación, a la seguridad. Sobre ello, sobre este punto, se centran todas las políticas públicas de bienestar en nuestros derechos humanos. Pero debemos de entenderlo de cómo debemos de operacionalizar. Entonces, estas competencias son competencias clave para poder vivir en estos momentos, para poder implementar acciones para resolver nuestros problemas. Ahora bien, hay otro tipo de competencias que requerimos, competencias que se conocen como competencias blandas o competencias líquidas, que es la parte de la adaptación. Hemos sufrido estos meses porque no hemos sido capaces de adaptarnos. Estamos creyendo que nos adaptamos. Y todo lo que les mencioné hace rato de violencia estructural y violencia intrafamiliar, ¿sí? Pues es parte de esa falta de adaptabilidad, de esas competencias líquidas. Entonces, ¿qué debemos de hacer en una primera instancia? Control ante la frustración. Si no nos sabemos controlar y nos lleva la frustración, y la frustración es la que nos conduce, entonces no podemos llegar a un acuerdo, ni podemos ni siquiera ayudar a una persona a que llegue a un acuerdo. Necesitamos adaptarnos al entorno. ¿Cómo podemos vivir en 5 metros cuadrados con 2 niños, con una mascota, con calor? ¿Sí? Entonces, tiene que haber una adaptación al entorno y es ahí donde viene el tema de la creatividad. ¿Sí? Tenemos que pensar en ser positivos. Hace ya un momento lo mencionaba. La actitud positiva proyecta cosas positivas. Las actitudes negativas generan negatividad. Entonces esto nos obliga también a que ¿cómo podemos ser positivos? Si vivimos en un conflicto, si no lo podemos resolver, necesitamos que nos ayuden a resolverlo. Necesitamos entender lo que es la bondad, ¿sí? Tenemos que entender lo que es bondad, tenemos que comprender y no digo de interiorizar los problemas de otros, pero sí tenemos que flexibilizar y ser bondadosos y poder comprender los problemas que estamos sufriendo nosotros, nosotros los están sufriendo otros también. Esto requiere de un ejercicio importante, calma. Necesitamos estar calmados. Si queremos generar armonía, necesitamos estar en calma. Necesitamos nuestra dosis de bondad, de comprensión, de positividad,
Entonces, esto nos obliga a que seamos conscientes de nuestro entorno. Hace un momento mencionaba que hay algunos que no están siendo conscientes de lo que está sucediendo, que generan conflictos. ¿Por qué? Porque son personas que solamente están viendo por ellos. Entonces, al ver solo por ellos, simplemente estas habilidades que estoy mencionando no son posibles o simplemente no podremos resolver un conflicto. Necesitamos de algo tan importante como el autocuidado. ¿El autocuidado de quién? Yo como mediador necesito tener un nivel de autocuidado muy importante. Necesito estar bien, necesito cuidarme para poder ayudar a otros a resolver sus problemas. Pero esos otros que están ahí también necesitan cuidarse, porque si ellos se cuidan, cuidan a los demás. Esto es una sinergia colectiva que está rota, está cortada. ¿Por qué? Por los conflictos, por todo ese proceso de angustias, que es lo que yo les estaba mencionando. ¿Esto a qué nos obliga este autocuidado? Además, les voy a poner un ejemplo de lo que significa el autocuidado. Si yo llego a una mediación, y esto lo explicaba un amigo hace tiempo, si yo llego a una mediación, pero media hora antes me comí 20 tacos, ¿sí? De la esquina muy ricos, de chicharrón. Imagínense o piensen cómo voy a llegar yo a esa mediación. Voy a llegar molesto, voy a llegar sobrelleno, voy a llegar sudoroso, voy a llegar oliendo. Eso es falta de cuidado de mi persona, ¿sí? Y eso va a influir en ese proceso de mediación. Este ejemplo tan simple de autocuidado, de cómo afecta o cómo puedo yo afectar un proceso de mediación, es real. Esto tradúzcanlo o pónganse de ejemplo en lo que está sucediendo alrededor de su casa en estos momentos, de su colonia, de su trabajo, de sus amigos, de sus empleados, de sus socios. Piénsenlo. Otra habilidad importante es la solidaridad. Son momentos de solidaridad, ¿sí? Son momentos en los cuales debemos de pensar en los demás. Pensemos en nosotros, pero también pensemos en los demás. Y empecemos con nuestra familia. Ordenemos a nuestra familia cuando tenemos una familia. Y si no tenemos una familia, entonces pensemos en aquellas personas con las cuales somos afines o con las cuales podemos interactuar y seamos también solidarios. También debemos, en nuestra sociedad, tiene un alto nivel de importancia la moralidad. Practiquemos la moralidad, nuestros códigos de moralidad, ¿sí? Todos tenemos un código, todos estamos apegados a un código. Y si no lo tenemos, busquen uno ad hoc que responda a sus necesidades, a sus propios intereses, pero esto implica vivir en sociedad, poder comunicarnos, poder resolver nuestros problemas. Entonces, ¿a qué voy yo con todo este tema? Estoy a punto de acabar, 19:48, solamente quiero decirles que esto es un tema realmente importante, porque es a través de un estado de bienestar como una sociedad puede ser feliz y como una sociedad puede ser pacífica. Pero hay que entender algo, y quiero que quede bien claro. En este momento, la ciudadanía no es copartícipe en la generación de bienestar. En este momento somos observadores. Las políticas públicas de bienestar están arriba. Los que recibimos estamos abajo y estamos esperando a que esos bienes, esos derechos los tengamos que recibir, pero no estamos haciendo nada por ello. Entonces, podemos ser nosotros actores principales en la generación de bienestar. Podemos ser actores principales en la generación de nuestra propia felicidad. Podemos ser nuestros propios generadores de paz, ¿sí? Podemos hacer de una sociedad feliz. Los mecanismos actuales de las instituciones, de los gobiernos, no son suficientes. Prueba de ello es que esta pandemia nos ha puesto en prueba a todos, y quienes estamos padeciendo más somos la ciudadanía, puesto que no tenemos los mecanismos para poder ser felices, ¿sí? Están condicionados nuestros vínculos profesionales, están condicionados nuestros vínculos sociales y afectivos. ¿Con quién? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro desempeño en el trabajo, el home office, el del trabajo
o aquellos que nos están obligando a ir a trabajar, nuestro rendimiento en las escuelas, le está redundando también en nuestra salud física y mental. En fin, la felicidad generada como un esquema de bienestar implica productividad, seguridad, respeto, progreso, calidad de vida. Significa vivir bien y esto es un buen vivir. Entonces, creo yo que si nos ordenamos y participamos todos de manera conjunta y a través de la mediación resolvemos nuestros propios conflictos, podemos generar un entorno pacífico, podemos ser felices y podemos ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros. Muy bien, pues con esto quiero cerrar la etapa de exposición y bueno, estar abierto a las preguntas. Aquí tengo algunas preguntas que me han estado haciendo. Este tema de la interactividad, o volteaba a leer la pregunta o si no seguía platicando, pero bueno, quiero comentar que aquí hay una pregunta. Adolfo Aldrete comenta: considero que no tenemos una cultura de mediación, no nos gusta perder el caso, por lo que procuramos ir a los tribunales en lugar de los árbitros. Fíjense, qué pregunta tan interesante la de Adolfo. Hay un latinazgo que dice: non differandium latium causa, sed tolerandum ad arbitrus situs. No, y que significa la traducción: no acudo a los árbitros a prolongar los pleitos, sino para solucionarlos. Realmente hay un mito que significa que el acudir a la mediación me implica perder porque tengo que ceder. No, el reto es que la mediación nos ayuda a encontrar mis intereses y a ver los intereses de la otra persona y el punto en donde pueden interrelacionarse. Por eso hablaba de relaciones concéntricas. Cuando una persona logra una solución por vez primera a través de la mediación, nunca más vuelve a la vía judicial, a menos que sea un conflicto que no sea mediable. Pero ya actualmente la gran mayoría de los conflictos, vamos a pensar en la materia mercantil, todo lo de mercantil se puede mediar, a menos que haya una cuestión de orden público, ¿sí? Todo lo que sea disponible por parte de nosotros. Entonces, no se trata de que perdamos ante tribunales, se trata de que encontremos el punto exacto y entonces ya no somos personas que resolvemos problemas. Nuestra profesión es gestionar y transformar conflictos. Y eso es lo relevante de esto, porque entonces trabajamos en un principio de ganar-ganar. Ambas partes ganan. Y yo también como abogado, como un abogado moderno, alguna vez se comentó que para poder ser un abogado moderno necesita uno saber negociar, necesita uno saber mediar. Otra pregunta es, dice: ¿considera que la sociedad está preparada para la mediación? ¿Cuáles han sido algunos de los retos de la mediación ante esta pandemia? Bueno, pues nada, Regina, es parte de lo que ya he venido comentando. Tenemos todas las condicionantes normativas. Hay una política normativa que ya prevé de manera específica la mediación. Ya no necesitamos cambiar leyes ni tener más leyes de las que ya tenemos para poder operar en la mediación. La única diferencia de este tema o de este punto es que cuando se resuelve un conflicto por la vía judicial, el conflicto se aborda como incumplimiento a la norma. Y eso es lo que hace que el conflicto no termine, porque las expectativas de las personas no son las que ellos esperaban o creían que la solución se iba a dar. No, nos la da un tercero, ¿sí? Cuando se aborda el conflicto o se gestiona el conflicto, se aborda desde el interés de las personas, no del incumplimiento de la norma. Esa es la gran diferencia y eso es lo que hace que las personas queden satisfechas, eso es lo que hace que las personas de manera voluntaria cumplan, eso es lo que hace que un acuerdo de mediación pueda ser perenne cuando se trata de temas de tracto sucesivo. Alberto Pérez Mendoza pregunta: ¿considera viable el uso de tecnologías de comunicación para la mediación familiar, particularmente en la situación actual? Definitivamente es una área total y completamente posible. Se están llevando ya al cabo unas mediaciones.
Yo soy en este momento el presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León y estamos impulsando la figura, se está dando un reconocimiento. Esas condiciones que yo hablaba hace un momento de resistencia se rompieron. Podemos irrumpir y tan se han roto de que hasta el mismo Poder Judicial, que antes era un opositor sobre estos temas, aún que puedo decir, y hay que reconocer, si no hubiera una mediación en sede judicial, pues la cultura del desarrollo y la mediación no se daría. Pero aún así existe un control fuerte sobre los acuerdos de mediación y sobre los mediadores privados. Pero sin embargo, es viable totalmente porque ahorita hay las condiciones en las cuales dicen, bueno, hagamos mediaciones. ¿Qué va a pasar en 3 meses que no se trabajaron los juzgados y van a caer de repente una cantidad importante de asuntos? Y hay que entender que la conflictividad aumentó. Una buena pregunta. Los tiempos de capacitación cambian por estado. En Nuevo León son 72 horas, creo que en Colima son 150, hay otros estados donde son 120, varía o cambia. La verdad es que lo importante y lo trascendental es asegurar la generación de habilidades. Parte de estas habilidades que yo mencionaba, de habilidades específicas y habilidades líquidas, tienen que trabajarse independientemente de las habilidades técnicas que se requieren para poder ayudar a una persona o que sepa una persona hacer preguntas abiertas, cerradas, ser empático, hacer un parafraseo. Se requiere un tiempo considerable para poderse solventar, ¿sí? Pero insisto, este tiempo cambia de estado a estado. Lo que necesitamos es hacer una gran reflexión, todos los mediadores, porque en este momento quien certifica esas habilidades y estas competencias o decide quién puede ser un mediador es el mismo sistema judicial, ¿sí? Pero curiosamente, el sistema judicial desconfía de los mediadores privados. Entonces, esta es la gran reflexión. Si tú nos capacitas y tú nos desconfías, y tú desconfías de nosotros, ¿qué está pasando? Creo que la fórmula no es la indicada. Entonces necesitamos las universidades, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Nuevo León, tomar cartas en el asunto y asumir nosotros el reto de nosotros capacitar y formar, porque hay que entender en este momento la mediación es una ciencia social emergente. La mediación puede ser considerada ya una profesión, ¿sí? Porque surge de una necesidad social. La sociedad está conflictuada. ¿Qué tan conflictuada está que tenemos el 93.7 de cifra negra? Entonces, requerimos acciones contundentes e inmediatas para lograr la profesionalización de los mediadores. 72 horas no son suficientes. 150 horas no son suficientes. Necesitamos hacer un impas, así como se hace en la mediación, que es una técnica. Necesitamos hacer un impas y hacer cuestionarlo verdaderamente y que el sistema, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, entienda que nosotros, los mediadores privados, podemos ayudar. Entonces, en fin, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina acerca de la tan criticada política pública de contar hasta 10 como fallida táctica de mediación ante el repunte de la violencia doméstica, en especial la cifra de feminicidio? Creo que es una buena pregunta. Cuando hay un hecho violento, es difícil llevar una mediación, ¿sí? Pero si hablamos de violencia doméstica, si hablamos de feminicidios, verdaderamente la violencia doméstica puede preverse. Cuando hay una violencia doméstica es porque hay una escalada del conflicto. Y lo que yo he venido hablando en todo este momento, o los primeros 20, 25 minutos de mi charla, fue hablar que debemos de evitar la escalada del conflicto. ¿Por qué? Porque cuando esa violencia trasciende a un nivel de un feminicidio, eso es algo que no se puede mediar. Eso es algo que se debe de castigar, eso es algo que se debe de sancionar, ¿sí? Entonces, pero para cuando ya se llega a un feminicidio o un homicidio, o cuando matan a un niño o a un anciano, ¿sí? Con violencia, pues eso es algo que no se puede mediar, pero sí es algo que se puede evitar. La violencia se puede evitar, la escalada del conflicto se puede evitar. ¿Cómo? A través de procesos de mediación.
per se la violencia o desatada es muy difícil de hacerlo. Pero sí, el evitar que se llegue a esos niveles de violencia, ya lo acabo de comentar ahorita, el encierro, la angustia, ¿sí? La falta de tranquilidad, de elementos de vida, de convivencia, de kinestesia. Si yo evito eso, puedo evitar esto que me están preguntando. Puedo evitar homicidios, feminicidios, juvecidios, ¿sí? Todo esto lo podemos evitar, ¿sí? Entonces, definitivamente, requerimos de acciones de pacificación y un medio para lograrlo es el método alterno y creo firmemente en que sí lo podemos lograr. Una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Fer Stark dice, ¿considera que algún estado del país ha logrado un correcto desenvolvimiento de la mediación a pesar de la crisis que vivimos actualmente? Mira, tenemos actualmente 26 estados de la República que prevén o que tienen leyes de mediación. Tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal que regula la mediación penal en todo el país. Creo yo, y hace un momento afirmaba, tenemos ya las leyes, tenemos ya las condiciones. Lo que no tenemos es la cultura, ¿sí? Los mediadores no tenemos clientes. ¿Por qué no tenemos clientes? Porque la sociedad no sabe que existimos. La sociedad nos ignora. La mediación no está en la genética social. Eso me tocó comentarlo cuando estuve allá con ustedes. A lo mejor alguno de los presentes ya me escuchó decirlo. Pero si no tenemos, si no nos conocen, si la sociedad no sabe que puede resolver su problema a través de la mediación y ese acuerdo de mediación es vinculante, es válido legalmente y trae consecuencias jurídicas favorables para él, estoy seguro que lo va a hacer. Pero ¿cómo puedo intentar resolverlo si no sé que existe? ¿Sí? Es como quererme quitar un dolor de cabeza si no sé yo que existe una pastilla para tomarme y que se me quite el dolor de cabeza. Voy a vivir con dolor de cabeza. Es un ejemplo banal, pero a fin de cuentas significa que la mediación no está en la genética social. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por lo que se está haciendo el día de hoy, acciones de instrumentalización, en donde nos den la oportunidad, las universidades son actores sociales importantísimos, son los formadores, son los generadores de cultura. Y el día de hoy, con la visión de nuestro señor director, el doctor Enoch, nos está dando una plataforma para poder exponer y poder decir, señores, la mediación funciona. La mediación sirve para evitar la escalada del conflicto. La mediación sirve para prever violencia. La violencia sirve para poder vivir en paz. La mediación sirve para poder vivir bien, del buen vivir, de generar bienestar, de estar en paz. Entonces, la mejor ley en el país no la hay, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista legal, siempre vamos a estar encontrando como abogados, porque así nos han formado, de qué es lo que falta, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Pero si hay algo que es concreto y que sí puedo afirmar el día de hoy, es un derecho constitucional que nos asiste poder llevar a cabo, resolver los conflictos a través de la mediación. Artículo 17 constitucional. Las leyes deberán de prever mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Y cuál es el fin de ello? La reparación del daño. ¿Y cómo se logra la reparación del daño? A través del perdón. ¿Y cómo se logra el perdón? A través de una mediación. Entonces, es una fórmula infalible. El tema es que las personas sepan que existen. La sociedad debe saber que existe y de que es capaz de resolver por sí misma sus conflictos. Necesita de ustedes, necesita de nosotros para poder hacerlo. Insisto, pensemos, 93.7 de cifra negra. Quiere decir que por cada 100,000 asuntos hay 900,000 afuera. Imagínense, estamos colapsados. Y si esa realidad que ya sabíamos y que ya conocían, la meten en una olla express, pues es lo que está pasando. Se está disparando los conflictos sociales. Hay gente enojada, hay gente molesta, hay gente frustrada, hay gente sin trabajo, ¿sí? Ya estaba complicado, pues ya se nos complicó más.
Entonces es el momento oportuno y proclive para que nosotros podamos ser agentes de paz. Por eso hice referencia a los agentes de paz. Si soy un mediador, puedo ser un agente de paz. Entonces, bueno, pues con esto quiero terminar mi charla, quiero terminar mi plática, agradecer a todos ustedes por estar atentos en esta charla, por permitirme darles una visión de vida de lo que podría ser y de cómo nosotros podemos ser verdaderos actores sociales, de cómo verdaderamente nosotros podemos ser esos agentes que podemos generar bienestar. Estimado señor director, doctor Enoch, muchísimas gracias por esta oportunidad. Alumnos, amigos, colaboradores, profesores que el día de hoy nos vieron a través de esta transmisión, les agradezco y los exhorto a que sean gestores de conflictos a través de la mediación en pros de una familia feliz, en pro de un México feliz. Muchísimas gracias a todos y ha sido para mí todo un honor participar en este noble programa. Nuevamente, señor director, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Colima. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.